Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto es de este momento con el arquitecto Juan Fernando Flores, jefe de bloque de Creo, para hablar sobre este juicio político a las vocales del Consejo de la Judicatura y el resultado de la mesa política con el gobierno. Asambleísta Flores, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Gracias, asambleísta. 87 votos que han dado esta luz verde para que se pase al juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura y de su expresidenta María del Carmen Maldonado. Restarían 5 para lograr esta censura. ¿Usted cree posible esto hasta el próximo día miércoles que está previsto el juicio? Y yo considero que aquí hay un elemento que no se puede dejar de lado, y es que si bien algunos asambleístas han votado a favor de que se dé el proceso de juicio político, no quiere decir que ya han tomado una definición sobre su destitución, sino que esto responde a un proceso de que se quiere que entonces ellos vengan a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional y en función de eso tomar su definición, por lo cual, si bien fue una decisión tomada con 87 votos, no quiere decir que eso ya hace que esos propios 87 se repitan de cara a la definición de la destitución. Por lo tanto, tendríamos que esperar al desarrollo de esta sesión, que al menos tomará unas 20 horas, si hablamos de los máximos tiempos que tiene cada uno de los funcionarios para poder defenderse de cara al proceso, y en función de eso estaríamos hablando que entre jueves y viernes se tomaría la decisión. Por lo tanto, yo diría que en estos momentos no están dadas las condiciones para que existan los 92 votos que intervienen o permiten que se proceda a la destitución de ellos. Se ha querido catalogar en estas últimas semanas principalmente como un tema de correístas o anticorreístas. ¿Cuál es su lectura respecto, incluso de parte de esta pugna que se ha generado entre los vocales Juan José Murillo, Fausto Murillo, Maribel Barreno, que no se ha pronunciado realmente en ninguna escenario, y María del Carmen Maldonado, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela? Bueno, es que hemos visto que dentro del trabajo que se ha venido haciendo del proceso de destitución de los consejeros, de los vocales, no ha habido claridad de algunos sectores, mientras que otros han mostrado demasiado interés, no solo por la destitución, sino por colocar a otras personas que ya lo sustituirían directamente. Por lo tanto, para nosotros aquí sí hay elementos que nos llaman la atención, porque hablan de evitar que se meta la mano a la justicia, pero son ellos los primeros que quieren hacerlo como funcionaba anteriormente. Así que por eso es que se ha dicho con claridad y frontalidad que hay intereses del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana en ser nuevamente quienes ellos capten el poder para poder hacerse de la justicia. Por eso es que se ha generado este extremismo de que hay unos con ellos y otros contrarios a ellos, así que en función de eso tendrá que tomarse también la definición finales de esta semana. Los audios que fueron filtrados hace varias semanas y que se han conocido, de los cuales incluso no han dado una respuesta, al menos una respuesta clara a quienes estaban involucrados. Me refiero al vocal Juan José Murillo del Consejo de la Judicatura, al presidente de la Corte Pichincha, Gustavo Osejo, que participan en esa conversación que fue filtrada, ha sido publicada en algunos medios de comunicación. ¿No le parece a usted que es al menos una mínima razón para pensar que hay una intención de meter las manos en la justicia? Pero es que aquí no debemos confundir entre los hechos que se pueden dar en estos momentos sobre los causales que fueron presentados. Aquí el juicio político responde a 7 causales directamente sobre temas que fueron incluso anteriores a la llegada incluso de esta propia Asamblea Nacional. Ya hablamos en ese caso de incumplimiento de funciones. Entre las 7 causales también está nombramiento de jueces, por ejemplo, a dedo, la falta de concursos para llenar vacantes. Hay algunos temas que han sido parte de este debate. Bueno, dejamos de lado un momento los audios que no son parte de las causales, pero sí hay aparentes incumplimientos de lo que se ha mencionado. Claro, pero correspondía directamente a los asambleístas que denunciaron justamente que se presenten las pruebas que comprueben ello, y también dentro del propio proceso fueron los consejeros quienes demostraron con su descargo de que no existieron los procesos como tal. Así que en función de ello, por eso nosotros nos acogimos a lo que definieron los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, que son parte de nuestra bancada, como lo es el asambleísta Ana Belén Cordero, Marco Troya, Pedro Velasco. En función de eso es que la bancada resolvió respetar el procedimiento. Ellos estuvieron durante más las horas que se llevaron todo este debate, y en función de eso fue que nuestra definición siguió
justamente la línea de la bancada. Así que yo creo que hay un trabajo que se ha venido haciendo y no podemos desmerecer todo lo que fue el tratamiento de la propia Comisión de Fiscalización y nuestros asambleístas que son parte. En función de eso es que hemos ratificado nuestra posición de no dar el voto en este caso el día domingo a que se convoque el juicio político, y seguramente mantendremos esa línea de cara a la votación final. ¿Cómo interpretar lo ocurrido en días atrás cuando el presidente de la República retiró, o al menos envió un comunicado directamente desde Presidencia, donde se informaba del retiro de la denuncia en contra de 5 asambleístas a quienes se les acusó directamente de haber pedido dinero y cargos públicos a cambio de votos? ¿Es este retiro fallido? Porque la Fiscalía ha confirmado que continúa con la investigación, pero ¿es este retiro fallido otro intento también de cambiarlo con votos? Pero si eso fuese estimado aquí, yo creo que entonces nuevamente esos cálculos no son reales, y voy a mencionar algunos puntos. Se menciona de que el retiro responde a un pacto o acuerdo entre el gobierno nacional y estos asambleístas. Pues veamos qué ocurrió en la votación del día de ayer. Si eso hubiese sido el caso, hubiésemos tenido al menos 5 asambleístas que no voten con ellos. Seguramente lo veremos el próximo día miércoles. De los mencionados, ellos votaron en favor. Por lo tanto, yo creo que aquí no hay que confundir lo que con claridad ha dicho el presidente de la República. Fueron denuncias presentadas por terceros funcionarios que, al no comprobarse las pruebas en torno a este proceso, se decidió retirar, y nada tiene que ver con el juicio del Consejo de la Judicatura. Son a veces situaciones que se mencionan, como ya se han hecho anteriores veces, que hasta ahora no se terminan de comprobar porque no son reales. Son aseveraciones que no tienen sentido ni cómo comprobarse. Por lo tanto, yo creo que ahí mal haríamos en realmente señalar que responden a una u otra de esas respuestas. Y no obstante, la asambleísta interpelante Viviana Veloz, ella ha dicho textualmente que ellos lo que han hecho es prostituir a la función judicial, y esto refiriéndose precisamente a las pruebas que usted dice que no han sido aceptadas, digamos, dentro de este proceso. ¿Asambleísta? Parece que se nos cortó la comunicación con el arquitecto Juan Fernando Flores, jefe de bloque de Creo, hablando sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, y también tenemos previsto consultarle sobre el resultado de la mesa política con el gobierno. Según el bloque de Creo y los asambleístas, ellos creen que no habrá los votos suficientes para llegar a una censura en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Recordemos que para dar paso a este juicio político se han obtenido 87 votos, se requieren 5 más para lograr la censura. Ha dicho Juan Fernando Flores que estos 87 votos únicamente responden a la necesidad de que los vocales del Consejo de la Judicatura se presenten al Pleno y se pueda escucharlos, que esto no implicaría una censura como tal. Asambleísta Flores, le comentaba hace un momento y le preguntaba sobre los criterios que se tiene desde la bancada de UNES y del Partido Social Cristiano. ¿Se considera que se ha prostituido a la función judicial? Elementos han dicho suficientes los que se han presentado y que los descargos no han sido suficientes, en cambio, para poder pensar en en salvar a los vocales del Consejo de la Judicatura. Bueno, consideramos nuevamente que esas son las posiciones que obviamente tienen ellos en función de los intereses. Raro sería que dijeran algo contrario a lo que ellos mismos han hecho como planteamiento. Para nosotros, tanto el tratamiento en la propia Comisión de Fiscalización como los informes que hicieron nuestros propios asambleístas de la bancada han sido claros en que no existen realmente causales que se demuestren incumplimiento de funciones. Ya otros elementos serán los que podrían determinarse sobre otras acciones, pero al menos sobre los 7 que se presentaron, no cabe de ninguna manera el incumplimiento de funciones que lleve a la destitución de ellos como vocales de la Judicatura, y por eso es que nuestra posición como bancada ha sido clara y frontal desde el día 1, y alertar al mismo tiempo lo que han hecho o han denunciado asambleístas como Fernando Villavicencio, de que casualmente mientras estos elementos proceden, también hay el nombre de otras personas que son enviadas internas para que justamente respondan a esa forma de captar realmente la justicia y el poder desde el legislativo. ¿No será también una intención por parte del gobierno de salvar, por ejemplo, a Juan José Murillo, que de acuerdo a esos audios interponía sus oficios y él había dicho en ese audio, lo cual hasta ahora no ha sido aclarado, y que de parte del presidente de la República pedía que se pueda favorecer en ese caso a Guadalupe Llori, que era
básicamente una aliada del gobierno al inicio. Estimado, lo que pasa es que nosotros no podríamos responder por los audios de terceros. El día que existe un audio del propio presidente... Son solo casualidades. Pero son elementos que nuevamente aquí no podemos caer en función de lo que otros mencionan, sino en función de ello. Recordemos que siempre habrán críticas porque no todo el mundo estará satisfecho por las gestiones que se hagan en la política. Aquí tenemos que hablar sobre hechos reales, claros y frontales, y al menos sobre ese punto son elementos que él menciona, pero no son audios que exista del propio presidente de la República diciendo sobre ellos, y por eso cuando esto sucedió incluso fuimos claros. Nosotros creemos en la independencia de poderes y nunca meteríamos la mano para que se pueda inmiscuir sobre unos otros hechos. ¿El presidente le ha denunciado a Juan José Murillo por tomarse su nombre? ¿Perdón? ¿El presidente de la República le ha denunciado a Juan José Murillo por tomarse su nombre? Son elementos que no corresponden directamente al Ejecutivo porque nuevamente las investigaciones sobre cualquier caso avanzarán y en función de eso se determinarán las responsabilidades sobre ellos. Y sobre este caso nuevamente, muchas veces legisladores mencionan acciones sobre supuestos que ellos entienden o conocen, pero hasta el día de hoy no ha habido pruebas que puedan demostrar nada de lo que señalan. Y, asambleísta, cambiamos de tema y con esto quisiera cerrar. ¿Cuál es el resultado de la mesa política con el gobierno? Estos diálogos con la asamblea, ¿en qué estado están? ¿Qué logros podríamos determinar en el corto o mediano plazo? Bueno, el día de hoy hemos logrado con la presencia del ministro subrogante Homero Castañer en representación del Ministerio de Gobierno y los coordinadores de bancadas y delegados de cada uno de ellas el establecer una agenda de ruta para los próximos 4 meses, entendiendo que desde la visión política serán 3 ejes los que se van a tratar en estas mesas. Uno corresponde directamente a inversiones, comercio, reactivación económica y empleo. Un segundo eje que corresponde a seguridad, soberanía y política exterior. Y un tercer elemento que tiene que ver con salud y es educación e inversión social, entendiendo que estos 3 ejes responden a las necesidades inmediatas de los ecuatorianos y que desde el diálogo y el trabajo de las mesas técnicas tendrán que salir las respuestas y soluciones que deben plantearse desde el Ejecutivo y el Legislativo para poder resolver las necesidades de los 18 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, considero que este es un gran avance, dado que tendríamos ya una hoja de ruta sobre la cual se podrá evaluar si el funcionamiento de estas mesas son reales, si realmente existen las voluntades políticas desde las bancadas legislativas y a su vez del acercamiento y diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que si bien muchos consideraban que no iba a ser posible, no iba a llegar a ningún resultado, creo que hoy estamos demostrando con hechos que realmente son más ellos los que establecen que las palabras que puedan de alguna manera golpear o criticar estos acercamientos. ¿No será que estos acuerdos o este avance cambia una vez que se conozca la votación del próximo día miércoles respecto del Consejo de la Judicatura? No tiene nada que ver porque aquí dentro de la mesa hemos sido claros que no pueden existir ni condicionantes ni pueden existir establecimientos. Pero esto es la política. Fiscalización o los procesos que tienen que ver con la política paralizan. Si nosotros colocamos una agenda país por delante, esa es la que debe prevalecer. Y aquí debe haber un elemento donde los ciudadanos también deben comenzar a tener confianza en que existen estas posibilidades. Porque si cada vez que de un lado van a mirar al otro mal, el diálogo se va a paralizar, pues nunca podremos salir adelante como país. Y al menos en la mesa que hemos sostenido hoy, donde han estado coordinadores de bancada, delegados políticos, ministros de gobierno y el propio presidente de la Asamblea Nacional, puedo decirle a los ecuatorianos que existe la voluntad política para que eso realmente suceda y el diálogo dé los resultados que se esperan. Seguramente lo sabremos ya una vez que se conozca lo que ocurra dentro de esta semana con el Consejo de la Judicatura y también con este avance que usted nos ha mencionado. Asambleísta Flores, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y siempre a la orden. Gracias. Ha sido el arquitecto Juan Fernando Flores, jefe de bloque de Creo, hablando sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Tiene escepticismo sobre que se pueda lograr los 92 votos necesarios para la censura. La sesión está convocada para el próximo día miércoles. Respecto a los diálogos entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, dice que se avanza con bastante optimismo. Hay 3 ejes planteados sobre inversiones, seguridad y salud. Algunos de los temas que podrían ser determinantes también y podrían decidirse ya en el ámbito político, una vez que se resuelvan otros temas pendientes. Por ejemplo, el juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.